Vamos a ir al libro del Evangelio de Juan. Amados hermanos, nunca olvidemos que por el oír viene la fe. Y por el oír la palabra de Dios. Por eso es importante estar concentrados en la palabra de Dios. Y por eso es importante que vaya floreciendo en cada uno de nosotros el deseo de que otros escuchen la palabra de Dios. Por eso les insistimos. Estén ahí atentos y compártanlo con los cercanos a ustedes para que también puedan escuchar la palabra de Dios. Vamos a ir al capítulo 14 del Evangelio de Juan y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 31, aunque meditaremos más en los primeros 3 versículos de esta lectura. San Juan 14:15 dice así, la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Bendita la palabra de Dios. Voy a pedirle que permanezcan en esos pasajes y vamos a meditar sobre todo en el versículo 15, 16 y 17. Vamos a orar. Querido Señor, soberano Padre, en esta mañana estoy aquí, delante de ti, Señor, y de tu santa presencia, pues tú estás en todo lugar. Y hoy estás aquí con nosotros, frente a nosotros. Oh Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tomes el control de mi ser total, para que mis pensamientos y las palabras pronunciadas sean guiadas
por tu Santo Espíritu, para que tu palabra sea expuesta, conocida, y que la semilla de la fe y del amor pueda brotar en los oyentes. Te ruego, oh Señor, que quites todo lo malo que hay en mí, todo mi orgullo, toda mi soberbia, toda mi maldad, y que me dotes del amor y de la humildad de Cristo. Porque si tú, oh Señor, nos dotas de esto, tu palabra será expuesta y llegará sencilla, pero poderosamente a los corazones de los oyentes. Trae convicción de pecado a los oyentes para que alaben tu nombre y se rindan a ti en adoración. Da humildad a los oyentes para que en humildad escuchen y mediten en tu palabra. A todos nosotros sea tu palabra. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta mañana lleva el título de una pregunta. Y la pregunta es, ¿amamos a Dios? Podemos responder esto con ligereza o con emoción y muy rápidamente decir, claro que sí, amo a Dios. Pero vamos a meditar en esta pregunta según lo que está revelado en su palabra, en el pasaje que hemos leído. Y vamos a entender algunos componentes de lo que es este amor demandado como un mandamiento. Lo vamos a ver luego más adelante. Y en este caso, cuando Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero antes de entrar en el texto, quiero recordarles que estos sucesos pasaron el jueves antes de que Cristo fuera crucificado. El jueves también es un día en el que hay bastante registro en las Sagradas Escrituras. Y hemos estado varios domingos en el Evangelio de Juan, porque en el Evangelio de Juan hay amplitud en cuanto a lo que pasó en lo que conocemos como el aposento alto, cuando Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua previo a que Cristo fuera crucificado. Desde el capítulo 13 del Evangelio de Juan hasta el capítulo 17 hay registros importantísimos revelados en su palabra, palabra de Dios que está ahí para que nosotros conozcamos que estas cosas pasaron y entendamos qué es lo que estaba pasando ahí. Bueno, ya Jesús había preparado previamente, Dios a un lugar, mandó una comisión para que se adelantaran, porque ahí les iban a dar un lugar en alto, un aposento alto para celebrar la Pascua. Y ahí, ya lejos de las multitudes, él estuvo en ese lugar con los 12 discípulos. Estando ahí con los 12 discípulos, ellos 12 empezaron a discutir quién sería el mayor en el reino de los cielos. Fue entonces cuando Jesús se despojó de todo su liderazgo y de ser el maestro en medio de ellos para tomar una posición de un esclavo y del esclavo de más baja categoría de un hogar. Y entonces él lavó los pies de sus discípulos, de cada uno de ellos, jueves por la noche. Luego celebraron la Pascua. Él les dijo, cuando tenían el vino, tomad, esta es mi sangre, por vosotros es derramada. Cuando tenían el pan, comed, este es mi cuerpo, el mismo que sería sacrificado. Celebraron esa Pascua que se venía celebrando desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, desde que celebraron la primer Pascua y seguían celebrando la Pascua. Luego, mientras celebraban la Pascua, Jesús anunció esto, todo esto es el jueves, la traición de Judas. Y dijo, uno de ustedes me va a traicionar. En algún momento Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, hazlo ya. Los demás discípulos pensaron que era otra cosa, ya que Judas era el administrador de las finanzas. Pensaron que
era comprar o dar dinero para los pobres. Pero fue ese jueves por la noche que Jesús anunció la traición de Judas. Y luego Judas sale y se va. Entonces ya no está Jesús con los 12. Ahora está Jesús con los 11. Y cuando Jesús está con los 11, que luego ahora sí serían los futuros apóstoles o son los apóstoles del Señor, luego se sumó Matías y luego se sumó Pablo. Entonces, ahora que Él está con ellos, Jesús da unas enseñanzas a los que son y serán sus apóstoles, a los discípulos que realmente van a emprender la tarea de predicar el evangelio y llevarlo a todo el mundo, a los que Él va a usar como el fundamento de la iglesia para traer el evangelio a muchas naciones y la doctrina del Nuevo Testamento, la revelación del Nuevo Testamento. Entonces, cuando Él está con sus 11, Él les dice muchas cosas. Y panorámicamente en esa noche, eso es lo que Él habla con ellos. Primero les dice, les doy un nuevo mandamiento, que deben amar como yo les he amado. En ese momento, mientras está Él diciendo eso, ahora anuncia la negación de Pedro y le dice, ay, Simón, Simón, hijo de Jonás. El diablo os ha pedido para zarandearos. Antes que el gallo cante, me vas a negar. Luego empieza la turbación en los discípulos y Él les dice, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero ellos no creían y Él les invita a tener fe. Luego de eso viene la promesa del Espíritu Santo, que es el texto que hemos leído. Pero posterior a esa promesa del Espíritu Santo, Jesús sigue su discurso íntimo con los 11 y les habla de la vid verdadera, de los famosos 7 yo soy de Jesús en el libro de Juan. 2 de ellos son en ese momento con los 11. En Juan 14:6 él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Y el otro está allá en Juan 15, yo soy la vid verdadera. Luego les dice, con sus 11, el mundo os aborrecerá. Ellos van a pensar que al aborrecerlos, están agradando a Dios, les dice. Y lo vamos a llegar en algún momento. Luego vuelve a retomar y habla del Consolador, del Espíritu Santo. Pero Él conoce sus corazones y sabe que siguen turbados y sabe que están tristes por todo lo que les está diciendo, porque Él va a morir, amados hermanos. Él va a ser traicionado, Pedro lo va a negar, Él va a morir, Él va a ser entregado, Él se va y ellos no pueden ir con Él. Entonces Jesús les dice, en ese momento, lo llegaremos en algún momento, dice, su tristeza, esa que tienen ahora, se convertirá en gozo. Vean qué bonito. Eso pasó en esa noche. Luego Él les dice, he vencido. No vayan a pensar que estoy siendo derrotado. Estoy venciendo. Y luego en el aposento alto, Él ora. Lo que personalmente he denominado una oración de Dios. San Juan 17. Eso es en el aposento alto. Hay más registros del jueves, pero quiero concentrarme en lo del aposento alto. En esta mañana, de todo eso que pasó cuando solo estaba con los 11, vamos a ver cuando Él promete el Espíritu Santo. Y entonces llegamos a este capítulo 14 al versículo 15. Una expresión contundente, una expresión llena de profundidad, corta pero profunda. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Oh, si me amáis, guardad mis mandamientos. No importa cómo usted la quiera leer. Se puede entender de la misma manera. Y él dice, si me amáis. Dado que en este pasaje que leímos en 9 veces se usa esa palabra o la raíz de esa palabra, amor, 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 amáis, si me amáis, le amaré, el que me ama. Es importante explicarles un poco de esta palabra. En el lenguaje español en el que nosotros hemos nacido y crecido, la palabra amor tiene muchas connotaciones. Algunas incluso connotaciones pueden ser hasta negativas. Depende del contexto. No voy a poner algunos ejemplos. Pero en términos generales es positivo. Y hay, como decir, diferentes tipos de amor. No es el mismo amor de un padre por sus hijos o por sus hermanos o hermanas al amor de un hombre por su esposa o viceversa, o por sus amigos. En la lengua en que se escribió el Nuevo Testamento, que es en el idioma griego, hay varias palabras que significaban amor. Y se puede confirmar en los escritos históricos, bíblicos y otros que son otro tipo de escritos que se usaban esas palabras. Y cada palabra se entendía con una connotación específica. Por ejemplo, existía la palabra eros. Ese eros, que no lo encontramos estrictamente en el Nuevo Testamento, era una palabra que en aquel tiempo se usaba en algunas ocasiones para expresar amor, pero la palabra fue tomando connotaciones negativas, de tal manera que ya llegó a entenderse como un amor erótico, estrictamente un amor físico. Y en la Biblia pues no encontramos esa palabra, pero sí hay como referencias negativas, no a la palabra, pero al acto que ese tipo de amor podría llevar. El adulterio, la fornicación, la lujuria, las lascivias. Y más bien nos dice que tenemos que huir de esas cosas. Pero está ahí. Es parte de la historia de esta lengua, ese amor. No puedo citarles un pasaje porque no está en las Sagradas, por lo menos en el Nuevo Testamento. Leí en alguna ocasión que algunos que estudian mucho la Biblia, que en el Antiguo Testamento, en la traducción que hicieron del hebreo al griego, se puede encontrar, pero inspirado por el Espíritu Santo en el idioma griego, no lo encontramos. Hay un segundo amor o tipo de amor que nosotros le llamamos amor, pero en este lenguaje en que se escribió la Biblia se llama estorge. Este es un amor familiar. El amor entre la familia, un amor especial, hermano. Esto no tiene ninguna connotación negativa. En las Sagradas Escrituras tampoco es común. De hecho, no encontramos esa expresión como tal. Sin embargo, si ustedes toman sus Biblias y van a Romanos, el capítulo 12, en el versículo 10, hay una palabra compuesta por dos tipos de amor, de hecho. Y en esas palabras compuestas que usa dos tipos de amor, una de ellas es estorge, o por lo menos la raíz de la que se usa para juntarlas. Y está en el versículo 10. Podemos leerlo desde el 9. El amor, está hablando, ese es el ágape, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros, y aquí, en esta expresión, amor fraternal. No vamos a decir estrictamente que se usa la palabra estorge para amor, pero la palabra que se usa, que es una unión entre dos palabras, por eso se traduce como amor fraternal, no se traduce como una sola palabra,
sino amor fraternal. Una buena traducción también sería amor familiar. Y vean lo bonito de esto, porque eso es lo que está diciendo, y lo que está hablando es, por lo menos en la mayoría de Biblias, un título que no es inspirado, pero que nos da una indicación de los deberes cristianos. Está hablando del amor entre nosotros. Y qué bonito si entendemos bien esa palabra, porque cuando dice amor fraternal, como les digo, no estaría mal si traduce amor familiar. Nos está dando a entender que nosotros pasamos a un nivel de familia. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas, porque somos una familia. Y porque así como la familia debemos estar en las buenas y en las malas, apoyando, orando, orientando. Y prácticamente aquí el mandato es amarnos familiarmente. Y así debemos hacer, amada iglesia. Dicho sea de paso de esta reflexión, tenemos que amarnos familiarmente. Porque llegamos a ser una familia, una confianza especial, un afecto entrañable, un amor fraternal, un amor familiar. Entonces, la segunda palabra es estorge. Hay una tercera que sí se usa en muchas ocasiones en la Biblia. Es la palabra filia o de filial, de filántropo, por ejemplo, ese amor al ser humano. Entonces, ese podría ser un amor entre amigos. Realmente tiene muchas connotaciones. Podría llegar también a ser un amor, depende del contexto en el que se use, un amor hasta familiar también, de padre a hijo. Incluso algunos expertos en la lengua, en algunos contextos, podría llegar a significar hasta un beso, dice. Este es lo que muchos llaman el amor filial, el amor entre amigos, el amor que hay en el trabajo, entre compañeros, amistades. Y este sí lo encontramos muchas veces en la Biblia. Pero cuando ustedes vean la palabra amor en el Nuevo Testamento, en la mayoría de ocasiones, la palabra que se está usando es esta cuarta palabra, que es la palabra ágape. Es el amor demandado de parte de los creyentes hacia Dios y entre nosotros. Es un amor con tantas características especiales porque es un amor completo. Cuando Jesús se presenta resucitado y habla con Pedro en aquella conversación que 3 veces le pregunta, ¿me amas? Pues en algunas, al menos en 2 de esas ocasiones, primera y segunda, la palabra que usa es ágape, ¿me amas? Y Pedro responde que lo ama. Y él responde en la palabra filia, que no está mal la respuesta. Porque también en un contexto puede acercarse mucho a lo que es el amor ágape, un amor sincero y genuino. Entonces, estos dos son los que más están. En el que está aquí, en el capítulo 14 del versículo 15 de Juan, se refiere, como la mayoría de veces en las Sagradas Escrituras, a ese amor ágape. Y hacemos esta diferenciación porque en el lenguaje de que se inspiró la palabra de Dios, ese lenguaje tiene diferentes connotaciones de amor. Entonces, aquí usted debe de entender que no es un amor a veces como nosotros lo entendemos, un tipo, es un amor, hermano, es una demanda alta, es una solicitud alta, es una condición alta de amor. No es cualquier amor, no es un amor a la ligera, no es un amor superficial. Por eso les digo, esta expresión es una expresión corta del versículo 15, pero profunda. Si me amáis. Es un amor y no vamos a dar toda una explicación esta mañana del significado de este amor. Hemos hablado ya de eso en algunas otras ocasiones, pero quiero que usted entienda que es un amor casi, y bueno, es un amor en la capacidad de amar ágapemente o
sí, no existe la palabra, pero de amar de manera, con este amor, es imposible para la naturaleza humana. Nosotros no podemos amar con con un amor de este calibre, de esta dimensión. Por lo tanto, aquí hay una condición difícil para el hombre. Es un amor imposible, de hecho, para alguien que no tiene a Cristo. No se puede amar como aquí la Sagrada Escritura lo dice. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, esa que está inclinada al mal, esa que está evidenciada por nuestra tendencia natural y persistente de ofender a Dios. Ese no es el amor ágape. En nosotros, sin Cristo, en nuestra naturaleza, no hay ese amor. Es por eso que Jesús, cuando se encuentra con Nicodemo en Juan 3, él le dice, vayan conmigo, por favor. Es necesario nacer de nuevo. Que no podemos amar a Dios si no nacemos de nuevo. Le dice el capítulo 3, versículo 3 de San Juan. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, porque no puede amar a Dios si no ha nacido de nuevo. Ahí mismo en el versículo 5, Jesús recalca y dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, porque no va a poder amar a Dios. No lo va a poder hacer. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Ahí no hay este amor. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La semilla de este amor en el corazón del ser humano, de este amor, no está en nuestra naturaleza pecaminosa. Claro que tenemos la facultad de amar al haber sido hechos a imagen de Dios, pero este amor no está presente en nosotros, dado que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese amor perfecto no está en nosotros. La semilla de este amor para germinar no está en nosotros, no puede salir, brotar en nosotros la calidad de amor. Nuestro amor siempre en nuestra naturaleza pecaminosa es imperfecto, es a la tendencia del mal, es a la tendencia del eros. Pero Él no nos está demandando ese amor, nos está demandando el amor con la connotación del ágape o del, por usar el sustantivo, ágape. Si nosotros amáramos a Dios por nuestra naturaleza, nosotros le obedeceríamos. Pero como no lo amamos por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué pasa? Le desobedecemos. No hay justo, no hay un uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron. Cada quien, hermano, se fue por su camino. No hay ese amor perfecto en nosotros. Entonces el texto que estamos leyendo de Juan 15 va generando preocupación. Pero entonces, ¿cómo dice Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, si el pastor dice que nosotros no tenemos ese amor, bueno, yo digo que no lo tenemos en nuestra naturaleza, pero si nacemos de nuevo, sí, nace la semilla de ese amor en nosotros. Ahora, si dice la palabra del Señor en el texto que leímos, si me amáis, guardad mis mandamientos. La demanda se vuelve mayor porque cualquiera puede decir yo amo a Dios.
La boca se le puede llenar de puras mentiras, diciendo que ama a Dios. Puede aparentar que ama a Dios, involucrándose en una iglesia, en el servicio, en las actividades. Pero a veces es un amor más a sí mismo que a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiero que vean esto y observen esto. Hay 4 ocasiones en este pasaje que leímos que la misma idea se está repitiendo. Y esa repetición nos debe de indicar algo. Algo importante, hermano, para entender nuestra fe, para entender quiénes somos, para entender lo que Dios demanda de nosotros en obediencia. Dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Corto, preciso. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Preciso, conciso, corto. Y ahí incluso hay una amplitud. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Corto, preciso y claro. Incluso en el versículo 24 dice, el que no me ama. Por si no está claro de un lado, se lo voy a decir del otro lado. El que no me ama, no guarda mis palabras. Cualquiera puede decir que ama a Dios. De hecho, todo el mundo dice que ama a Dios. Pregúntenle. Todo el mundo va a decir que ama a Dios. Algunos ateos dirán otras cosas, pero estamos hablando en términos generales. Todo el mundo. Mi Dios. ¿Cuánto amo a mi Dios? Pero por eso la pregunta. ¿Amamos a Dios? ¿Qué demanda o qué revela? ¿Qué manifiesta? ¿O cuál es la evidencia de que amamos a Dios? Obediencia. Obediencia. Negarnos a nosotros mismos y obedecer. Jesús lo dijo. Si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dios nos llama a una libertad, pero esa libertad nos impulsa a obedecer. Como al nacer de nuevo, el Espíritu Santo viene a nosotros y ya la semilla de ese amor de connotación ágape está en nosotros, empieza a germinar y a florecer y le obedecemos. Pero no se llame hijo de Dios si vive constantemente y persevera insistentemente en el pecado. Si es su proceder diario, si no hay nada que le haga entender que lo que está haciendo, pensando o deseando hacer está malo, si le da rienda suelta a sus deseos. Ya lo vamos a ver, el cristiano pues no es perfecto, pero hay un Espíritu Santo que está ahí. Y ya lo vamos a ver. Pero amados hermanos, nuestro nivel de obediencia en nuestra naturaleza, si fuese medido desde cualquier perspectiva, el nivel es nulo, es negativo. Estamos en números rojos si fuese un balance contable. Esta demanda del Señor, o esta condición que el Señor pone, o esta causa que el Señor pone para obedecerle, no está en las Sagradas Escrituras para llenar un espacio en la Biblia. Es para que sea obedecida su palabra. Es para que entendamos nuestra fe. Veamos un par de pasajes
que nos van a ir trayendo luz a lo que estamos hablando. Por favor, váyanse a Hebreos. Voy a leer dos pasajes que no son escritos por el apóstol Juan. Son parte de la revelación de Dios, de la inspiración del Espíritu Santo a otros dos hombres diferentes. Hebreos no sabemos a 100% quién, puede ser Pablo, puede ser otro, y también el apóstol Pedro. Lo veremos. En el capítulo 5 del libro de Hebreos, por favor, vayan conmigo. El versículo 7 al 9. Dice la palabra de Dios. Y Cristo, en los días de su carne, cuando fue encarnado, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, eso que pasó el jueves, esa oración a la que está haciendo referencia ahí, pasó el jueves. Hemos llegado ahí. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, vean. Porque en Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Y acá dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, importante para nuestra fe, hermano. No sé por qué algunos quitan esto de la fe cristiana. Obediencia. Y dice el 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Bendito sea el Señor. Para todos los que le obedecen. Ahí está en su palabra, hermanos. Si vamos a ver otro hombre inspirado por el Espíritu Santo, Pedro, adelante de Hebreos, en la primera epístola de Pedro, apenas en su saludo, hermano, en los primeros versículos, en los primeros renglones de este pasaje, claramente Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, dice. Vean qué bonito. Elegidos, qué precioso eso. Según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Fresco lo tengo en mi memoria. Ya predicamos toda la primera epístola de Pedro hace un par de años en la iglesia. Casi 3 años. Y recuerdo como que fuera ayer el mensaje. Elegidos para obedecer. Para eso, entre otras cosas, nos eligió el Señor. Elegidos para obedecer, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La obediencia es fundamental. No vendrá si no hay amor. Y en nuestra naturaleza pecaminosa, ese amor que Dios está poniendo ahí como una causa o como una condición, no lo tenemos. Entonces, ¿cuál es el motivo o la causa inicial de que ese amor empiece a florecer en nuestros corazones? Pareciera que el versículo 15 del pasaje que estamos leyendo con el versículo 16 y 17 fuera un cambio de dirección y no tuvieran tanta relación, pero están juntitos, hermano. Dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, punto. Y luego dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Muchos, creo yo, considero que no de manera apropiada dicen que si amamos a Dios y obedecemos mandamientos, tendremos la promesa del Espíritu Santo. Creo que la Biblia no está diciendo eso. La Biblia está dando la causa del por qué van a poder amar y obedecer. Y esa causa está ahí en dos acciones divinas. Dice, yo rogaré al Padre. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Es una acción de Jesús. Yo rogaré al Padre. Y la otra es, y os dará otro consolador. Él no va a rogar porque nosotros obedecemos. Entonces nunca hubiera orado Jesús. No hubiera sido rogado por nosotros. Aquel ruego del que habló, del que habla ya que leíamos en Hebreos. Nosotros no causamos ese ruego. Viene en él, en su plan perfecto. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Cuando dice ahí, léanlo, subrayenlo, entiéndanlo. Para que esté con vosotros siempre. Ahí hay un argumento bíblico, sustentable, sólido, del por qué tenemos seguridad eterna de nuestra salvación. Porque el Espíritu Santo estará con nosotros siempre. ¿Qué es el Espíritu Santo, hermano? ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona de la Santísima Trinidad. Un único Dios, una sola esencia en tres personas. Para nuestra limitada naturaleza, para nuestro limitado cerebro, esto puede no entenderse, pero para nuestro corazón conquistado por Cristo tiene todo el sentido. Por eso, en Mateo 28, cuando él dice hacer discípulos, ir por todo el mundo y hacer discípulos, todas las naciones. Él dice, bautizándolos en el nombre de Dios, hermano. Pero él los divide en tres personas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es ni solo en el nombre del Padre, ni solo en el nombre del Hijo, ni solo en el nombre del Espíritu Santo. Porque hay un solo Dios. El Espíritu Santo es Dios. La tercera persona, lo conocemos, de la Santísima Trinidad. Igual a Cristo. Igual al Padre. De la misma esencia. Y el Espíritu Santo nos otorga al venir a nosotros, porque, hermano, nosotros dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo no sé si usted ha visto a un muerto de cerca, o le ha tocado cargar o arreglar o lidiar con un cuerpo muerto. No pueden hacer nada. Y cuando la Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por la gracia de Dios, quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo y quien nos escogió para salvación y quien nos escogió para obedecer, se nos concede
como lo dice Filipenses, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Su gracia inmensa, inagotable, indescriptible, nos concede fe para arrepentimiento. Y el muerto que no puede hacer nada, toma vida y cree en Jesús, porque ha sido regenerado, porque ha nacido de nuevo. De tal manera que en Gálatas 5, lo pueden buscar, donde se describe el fruto del Espíritu Santo. No es el fruto de la naturaleza humana. No es el fruto de Oliver Torres, de Erasmo Gómez. No es el fruto nuestro ni de Adán. Es un fruto divino. Dice en Gálatas 5, versículo 22. Gálatas, estaba en Efesios, hermano, disculpe. Dice la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, y la primera virtud mencionada ahí es amor. Es fruto del Espíritu, no es de nosotros. Pero nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. La semilla del amor está ahí, y con la semilla del amor viene un deseo de obediencia que va creciendo y se va ejercitando de día en día en nuestra santificación. Ese fruto del Espíritu, Romanos 15, vayan conmigo por favor. Romanos 15, el versículo. Está Romanos. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Porque ese amor es por el Espíritu, no es por nosotros. Entonces, esa condición, esa demanda, no está ahí el versículo 15, 16 y 17 en dos lugares separados, están juntos, porque solamente en el Espíritu Santo podemos obedecer a Dios, porque Él nos hace amar a Dios como Él lo demanda. Y si queremos otro pasaje en Colosenses 1, en el versículo 8, dice la palabra de Dios. Del 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. No es de nosotros, a esos amados hermanos. Por eso es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Es necesario morir a la carne y nacer del Espíritu. Pero muchos quieren nacer del Espíritu en sus mentes, pero vivir en la carne. Es necesario nacer del Espíritu, nacer de nuevo. Es necesario arrepentirse, amados hermanos. Sin Cristo, todo lo que parezca amor no es amor. No es ese amor. Hágate. A veces, como les decía, es un amor a nosotros mismos, no a Dios. Es decir,
si estoy bien, si esto me da algo, entonces amo a Dios. Ese no es el amor perfecto. Ese no es el amor ágape. Ese no es el amor del que se está poniendo ahí como condición o como causa de la obediencia. Es un amor profundo. Es un amor que va más allá. Es un amor sincero que gana nuestra voluntad, gana nuestro corazón, no por las condiciones en las que estemos, sino por un Cristo crucificado. Y dejamos de dar rienda suelta a nuestra lascivia, a nuestras mentiras, a nuestra mundanalidad, a nuestro odio, a nuestro pecado, porque ahora en el Espíritu amamos a Dios. Y es entonces cuando el hombre es convertido y nace de nuevo, amados hermanos, es cuando los asesinos aman la vida de los demás, es cuando los ladrones dejan de robar, es, amados hermanos, cuando los promiscuos se vuelven fieles, es cuando los idólatras botan sus ídolos, es cuando incluso los que han tenido problemas los dejan por amor a Cristo y dejan de perseverar en pensamientos satánicos que ofenden a Dios. Tenemos que nacer de nuevo. Solo así podemos amar a Dios y solo así seremos impulsados a la obediencia. Ahora, alto pastor. Prácticamente usted nos está diciendo que nadie va a ser salvo. Porque todos somos pecadores. Y sí, somos pecadores. Esta obediencia que estamos hablando no es una condición para nuestra salvación. Es una evidencia de nuestra salvación. Son cosas muy diferentes. No obedezco para ser salvo, sino que obedezco porque he sido salvado, porque soy salvo. Ajá, ¿y qué pasa con aquellos que caen estando en la fe? Pues habría que ver qué pasa. El tiempo nos dice muchas cosas. Sin embargo, el pasaje que leímos nos da una luz importante de lo que pasa. El que leyó nuestro hermano Erasmo, vamos a Primera de Juan. En Primera de Juan, claramente, en el capítulo 1, el mismo autor que Dios inspiró del Evangelio de Juan. No es uno diferente, es el mismo y es el apóstol de Jesús, el que también escribió Apocalipsis. Anoten lo que les estoy diciendo, porque en cualquier momento van a escuchar a alguien decir que es otro Juan y no es otro Juan. Es el mismo. Dice el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué enredado está esto, Juan? Pero Juan está claro en lo que Dios le está inspirando y revelando. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero el Espíritu Santo nos guía siempre a lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alguien que mora el Espíritu Santo en él podrá luchar, pero al final del día no tendrá problemas en humillarse delante de la cruz y pedir perdón por sus pecados. En humillarse delante de los que ha ofendido y pedir perdón. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, versículo 10, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Ahora él especifica en el capítulo 2, versículo 1. Y yo he predicado esto por la misma razón que Juan está escribiendo esta epístola. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. He predicado esta mañana para que obedezcamos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Esa verdad está ahí, hermano. Es una verdad maravillosa. Es una verdad que realmente quebranta. Es una verdad que da vida. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Que el abogado no es el ángel Gabriel. No es el ángel Miguel. ¿Saben quién es el abogado? Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amados hermanos, que sea evidente que hemos nacido de nuevo. Que sea evidente que en nuestro corazón está creciendo la semilla del amor dada por Dios a través de su Espíritu Santo. Que sea evidente que somos templo del Espíritu Santo. Huyamos de toda tentación del enemigo. No le sigamos el juego a Satanás, porque somos hijos de Dios, comprados con su sangre. Somos templo del Espíritu Santo. Ahora la pregunta clave de esta mañana es: ¿amamos a Dios? ¿O todo es una farsa? Hay obediencia en aquellos que aman a Dios. Pueden tropezar, pero serán levantados para seguir obedeciendo. Es decir, hay obediencia y amor genuino demandado por la Biblia solo en aquellos que realmente, genuinamente, verdaderamente han nacido de nuevo. Así que si la pregunta es: ¿amamos a Dios?, podríamos traerla más atrás y preguntarle: ¿ha nacido de nuevo? ¿Es el Espíritu Santo el que gobierna sus pensamientos? ¿Ama a Dios? No del diente al labio como la mayoría, sino porque obedece sus mandamientos. Es una pregunta que hay que hacerla con seriedad, hermano, con respeto al Dios vivo y verdadero. Porque vean, ayer fuimos testigos de lo que es el odio del ser humano en nuestro país. Lo que pasó ayer en nuestro país es nada comparado a lo que habrá en el infierno. Cuando la Biblia habla del crujir de dientes, es un crujir de odio donde todos se odian, donde hay caos y escándalo. Ese será el lugar de los que son farsantes y que dicen amar a Dios. Si en medio de nosotros hay alguien que necesita que esa semilla del amor genuino brote y crezca, arrepiéntase, arrepiéntase y nazca de nuevo. Hoy Cristo es la única solución para que usted ame a Dios y obedezca sus mandamientos. Vamos a dejarlo aquí, amados hermanos. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque te amamos, porque tú nos amaste primero. Por el Espíritu Santo, porque nos salvaste, porque nos escogiste para obedecer. Sin embargo, somos tan rebeldes,
que una y otra vez tropezamos. Pero aquí estamos, Señor. No queremos más entristecer el espíritu. No queremos más apagar el espíritu. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Por lo tanto, amarte y obedecerte. Concédenos eso como iglesia, como individuos. Y si entre los que están escuchando, Padre, hay alguien en quien tú estás quebrantando su corazón y llamando al arrepentimiento, te ruego, Señor, que lo quebrantes de una vez por todas, que la quebrantes de una vez por todas y se vengan a ti en genuino corazón, ardiendo por amarte y obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Regálanos un like, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos. Tu sangre, mi maldad lavó.